bendición para mí estar acá con ustedes y poder compartirles un poco de la palabra del Señor. Amén. A mí me toca compartir allá en mi hogar, en mis grupos pequeños, todos domingos, miércoles por medio en mi casa. Y poder compartirles ahora también una palabra del Señor es una bendición para mí. Agradecido porque estoy acompañando a mis padres, estoy con mi esposa Claudia, con mi hermana y mi cuñado. Y felices porque todo lo que hace Dios es bueno. Amén. A veces pareciera que no entendemos los procesos de Dios hasta que llega el momento en donde vemos la bendición y vemos la respuesta y decimos: Jesús, tú me hiciste pasar por este desierto, por este proceso, porque la bendición que tengo ahora fue gracias a ese momento. Así es, Señor. No olvidemos que cuando Dios llama a Moisés a la tierra prometida, Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra fructífera, una tierra de bendición. Porque lo que quiere Dios para nosotros es bendecirnos. Él no quiere vernos tristes, no quiere vernos decaídos, porque, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y así como Moisés y el pueblo de Israel tenían una tierra prometida, nosotros en nuestra vida también tenemos una tierra prometida. Y a esa tierra prometida es la que el Señor nos quiere llevar. Pero Moisés tuvo que pasar por un desierto. Y todos nosotros en algún momento, cual más, cual menos, según la edad, según el proceso, hemos pasado por desiertos en nuestra vida. Y quizás ahora estás pasando por algún proceso, pero Dios te dice hoy día que hay una tierra prometida para ti. Y hay que tener la convicción de que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque a veces se nos meten estas ideas del diablo en nuestra mente, diciéndonos: no, tú no eres merecedor de tanta gracia, tú no eres merecedor de tanto amor, si has pecado, te has caído tantas veces. Pero el Señor derramó su sangre en la cruz solo una vez y para siempre. Amén. Amén. Para lavar nuestros pecados, para darnos perdón, para que sintamos y apropiemos el perdón. Y hoy día el Señor me instaba a poder compartirles sobre la llenura del Espíritu Santo. A veces confundimos la llenura del Espíritu Santo con tantas cosas que son superficiales, ¿no? Que son, digamos, cómo vengo vestido, o cómo hablo, o cómo canto. Amén. Y eso para el Señor, les dice Pablo, que todo lo que era como rudimentario y todo lo que era externo era como una miseria ante el Señor, porque lo que el Señor mira es nuestro corazón. Amén. Y si nuestro corazón está lejos de Él, estamos difícilmente cerca de ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, después vamos a ver varios pasajes bíblicos, pero el tema central de la predicación de hoy es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus características y qué se ve reflejado si estamos llenos del Espíritu Santo o no? ¿Podríamos ser todos similares y todos diferentes a la misma vez? Dios nos creó a todos diferentes. No hay una persona igual a otra. Y precisamente esta es la hermosura de la Iglesia de Cristo. Una comunidad de personas diferentes unidas por el Espíritu Santo. Y es precisamente la presencia del Espíritu Santo la que nos hace similares. A pesar de nuestras diferencias, el Espíritu Santo es el que nos une en un mismo sentir. Un mismo propósito y un mismo corazón. Somos todos parte de una gran iglesia mundial. Cada iglesia local haciendo su función en su comunidad, en su localidad, pero todos somos parte de una gran iglesia. Porque Dios dice que va a venir a buscar a la novia, ¿no? Y la novia somos todos la gran iglesia en el mundo. Entonces estamos todos bajo el mismo propósito, bajo la misma visión, que es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Si tuvieras que definir la espiritualidad, ¿cómo la definirías? Posiblemente la mejor manera de explicar espiritualidad es por medio de la llenura del Espíritu. Es decir, una persona espiritual no es una persona con barba, o silenciosa, o que sabe mucho, o que conoce la Biblia. Una persona espiritual es aquella que está llena del Espíritu. Amén. Y le voy a invitar a que abra Efesios 5:18. Efesios 5:18. Amén. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Entonces vemos bien aquí que leemos a Pablo y la llenura del Espíritu, y él enseña tres cosas respecto a esto. La primera es ser lleno del Espíritu, es ser controlado por el Espíritu.
y compara la borrachera y el control del alcohol con el control del espíritu. Aquí Pablo no quería hacer una apología o una mención especial a la borrachera, sino que comparaba lo que causa la borrachera de las personas del mundo, comparado con la borrachera espiritual que deberíamos vivir nosotros, ¿no? En el Espíritu Santo. Es decir, llegar hasta al estado del Espíritu Santo, es decir, estar llenos de su presencia. En segundo lugar, enseña que ser lleno del Espíritu es algo que puede y debe hacerse no una sola vez, sino que una y otra vez. Uno cuando acepta a Cristo y cuando es bautizado con el Espíritu Santo, muchas veces, sin duda, marca un antes y un después en nosotros. Marca como ese momento clímax, es decir, el Señor se reveló a mí, recibí su Espíritu Santo, el Señor derramó lengua sobre mí, derramó danza, derramó dones del Espíritu. Pero a veces nos quedamos solo en ese momento y no seguimos buscando más de eso. Y es porque muchas veces crecimos en una cultura en donde idealizamos mucho el momento en el encuentro con Cristo, pero lo que Dios quiere es encontrarnos todos los días con Él. Amén. Es decir, una y otra vez buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no descansa y tampoco deja de descansar y que habla a nuestro oído y mete cosas en nuestra mente. Y el problema está cuando empezamos a tener comunión, no con pensamientos de Dios, sino con pensamientos incorrectos. Y esos pensamientos se depositan ahí y empezamos a maquinar, y empezamos a pensar, y empezamos a tener una comunión incorrecta. Y el matrimonio perfecto es el que debo tener yo con el Espíritu Santo. ¿Y qué piensa? Y Pablo cuando dice, la Biblia dice, enfóquese en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que hace bien. Entonces, si la palabra nos está diciendo qué es lo bueno y qué es lo perfecto, ¿por qué a veces confundimos, Señor, será de Dios esto que estoy sintiendo? Si es algo incorrecto, claramente no. Entonces, el enemigo siempre va a buscar que no seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús necesitó solo a 12 personas para transformar el mundo entero. Y aquí haremos más de 12, ¿no? Amén. Amén. Entonces, la iglesia en general, a veces pecamos de poca fe. Porque decimos, Señor, tú utilizaste a 12 personas y eran 12 personas igual o peores que nosotros, con testimonios quizás más fuertes, con testimonios muchos que inclusive entre ellos les costaba relacionarse, porque uno era cobrador de impuestos y el otro tenía que pagar como Pedro, y de toda la recolección de peces tenía que ir a donde Mateo y entregarle los impuestos. Entonces la relación que había en ese entonces entre ellos no era de amigos, por así decirlo. Y Jesús se encargó de juntar a estas personas que no se querían tanto, porque Dios quería hacer algo poderoso ahí. Amén. Amén. Entonces a veces nosotros nos miramos y decimos, si yo soy tan diferente a Él, o quizás, sí, la diferencia es válida, pero Dios puede hacer algo grande con nuestras diferencias. Amén. En nuestro hogar, en nuestra comunidad, en donde nos desenvolvemos. Dice acá más abajo, ser lleno del Espíritu. Todos los días debemos orar. Y este es el tercer punto, más importante, que es la oración. Entonces, si no tenemos una comunicación con el Espíritu Santo, es difícil que seamos llenos por Él. Cuando yo le pregunto, no sé, cuando quiero saber de alguien, yo le pregunto, no sé, a mi hermana le pregunto sobre Ariel. Yo sé que ella me va a hablar de Ariel porque lo conoce, porque tiene una comunicación con Él. Entonces, si yo no tengo una comunicación con Cristo o con Dios, es difícil que yo hable con Él. Es difícil que las personas que me rodean me vean en el día, en el trabajo o en mi familia. Si no tengo una relación con Dios, no voy a poder hablar de Él. Entonces es primordial tener una comunión con Dios en la oración para poder ser lleno del Espíritu Santo. Así es, Señor. La Biblia nos muestra 3 condiciones necesarias para la llenura del Espíritu Santo: la oración, la obediencia y la entrega. Y quiero que leamos Hechos 4, del 31 al 32. Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de distinto parecer, era de un solo corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que todos tenían en común las mismas cosas. Es decir, tener comunión entre nosotros, los hermanos, y también entre nosotros en nuestra familia, en nuestro entorno, es primordial para que el Espíritu Santo haga cosas importantes. Amén. Amén, sí, Señor. Dios no va a depositar su Espíritu en una comunidad de su vida, en una comunidad que no está en un solo corazón y en un mismo Espíritu. Amén. Entonces, leemos que la oración, la obediencia y la entrega son características. La oración es fundamental si quiero ser lleno de la plenitud de Dios. Debo buscarla, anhelarla y desearla con el alma. La obediencia es el paso de estar dispuesto a obedecer a Dios, a seguir su voz fielmente, sin luchar y sin oposición. Y aquí es donde muchos desertan. Porque claro, podemos llevar una vida de oración intensa, pero cuando Dios empieza a pedirnos cosas que tienen que ver con que yo tengo que negarme a mí mismo o entregarle a Él, es cuando muchos desertan. Entonces, para poder llevar una vida llena del Espíritu Santo es difícil, pero con Dios se puede. Amén. Con Jesús se puede, día a día, es un día a la vez, porque el mañana no es mío, ni es nuestro. Entonces, al no tener seguro el mañana, me preocupo de hoy, de que el Señor me llene hoy, porque hoy día yo no sé si el Señor me quiere utilizar para que alguien conozca a Cristo. Amén. Sí, Señor. La obediencia es el paso para obedecer a Dios, seguir su voz fielmente. Y la entrega es la dedicación, es el caminar diario, muriendo a uno mismo en humildad y en rendición a su voluntad. Entonces, como vemos hasta ahora, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con mi apariencia y no tiene que ver con lo que yo hago aquí frente a todos, sino que tiene que ver con mi diario vivir. Es decir, aquí las características para llevar una vida llena del Espíritu Santo tiene que ver con una comunión diaria con el Espíritu, con Jesús, con mi amigo. Jesús es mi amigo. Y Él me rescató y Él me salvó una vez para siempre, porque me salvó de una eternidad sin Él. Qué terrible debe ser una eternidad sin Él. Entonces Él vio ese futuro y dijo, no, yo voy a entregarme a mí mismo por la humanidad para que sepan lo que es el verdadero amor. Amén. Gracias, Señor. Y tener comunión con ese verdadero amigo que no falla, que se ha dicho muchas veces que las personas pueden fallarnos, pero nosotros somos un poco porfiados los seres humanos y vamos y confiamos en las personas y confiamos en que esta persona hoy día me dijo sí, pero yo no sé si mañana me va a decir que sí. Y el único que nos dice sí es Jesús. Amén. Y el único seguro es Jesús. Señor. El único perfecto es Jesús. Amén. Entonces muchas veces nos desenfocamos y cuando perdemos el foco es cuando nos empezamos a desviar. Y pecar es desviar el objetivo, es desviar el blanco. Y el blanco perfecto es Cristo. Amén. Las características de una vida llena del Espíritu. En primer lugar, semejanza a Cristo, que es lo más difícil, ¿no? Esta es la manifestación primaria y fundamental de ser lleno del Espíritu. Y ante la pregunta, ¿qué es ser semejante a Cristo? La respuesta está en Gálatas 5, 22, 23. Muchos ya la deben conocer esa cita. Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto, no los frutos. Porque a veces, me da risa porque a veces voy manejando y a veces la conducta automovilística de Santiago es tan alterada que uno se involucra mucho y se altera también. Y mi esposa me dice, me toca el brazo y me dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y yo ahí, Señor, ya. Y es difícil, porque en el día a día uno empieza a desenvolverse y se olvida de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Entonces, claro, usted puede decir, o yo puedo decir, sí, pero yo tengo gozo. Pero no es el gozo, es el fruto del Espíritu que incluye todas estas características. Entonces a veces decimos, no, sí, yo soy súper bueno, pero no tengo fe, no tengo mansedumbre, no tengo amor, no tengo... Entonces no tienes el fruto del Espíritu. Entonces parece que a veces separamos y catalogamos y nos sentimos, yo siento mucho gozo, soy una persona súper gozosa, pero no tengo paz y no tengo paciencia. El Señor trabaja mucho en mí la paciencia. Y yo creo que todos los seres humanos somos impacientes, cual o cual menos.
pero el Señor nos ayude a tener el fruto del Espíritu. Amén. Y que incluya todas estas características: sentir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Gloria a Dios. Veremos también, si el Espíritu gobierna nuestras vidas, entonces el fruto del Espíritu se mostrará. Y entonces lo que se reflejará en nuestras vidas es Cristo mismo. Porque Cristo contenía el fruto del Espíritu, que era gozo, paz, paciencia. Él era muy paciente con la gente, muy amoroso. Duro con los religiosos, porque sabiendo cuál era la verdad, no lo hacían. Pero era bondadoso con aquel que estaba perdido, con aquel que estaba sin esperanza. Así es, Señor. En segundo lugar, una vida de servicio. Servir a Dios puede hacerse de muchas maneras. Sin embargo, todo tipo de servicio tiene un único y gran propósito: hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, hacer posible que el Evangelio sea predicado, escuchado y aceptado en el corazón de las personas. Amén. En el libro de los Hechos vemos que cada llenura del Espíritu y cada servicio que los creyentes realizaban traía consigo la salvación de las almas. Amén. Si pueden leer conmigo Hechos 5:14. Los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5:14. Y dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La siguiente cita es Hechos 6:7. Dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí, en definición, que lo que provocaba la llenura del Espíritu Santo no era que yo me quedara aquí sentado marcando el paso, era que otros conocieran a Cristo. Entonces, si hay algo que debemos hacer, o que quizás estemos fallando en eso, es: ya, Señor, tú me estás llenando, siento tu presencia, siento que tú vas conmigo. Señor, preséntame a alguien que necesite de ti. Porque la única forma de que haya avivamiento real, si bien es cierto, son las reparticiones de los dones del Espíritu Santo, que la iglesia debería practicarlos, es la conversión de almas a Cristo. Amén. En 1909 hubo un avivamiento porque mucha gente comenzó a llegar a las iglesias y se convenció a comer. Ese es el avivamiento real, de personas lavadas y redimidas por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo. Entonces, si Dios necesitó a 12 personas llenas del Espíritu Santo para transformar el mundo, también nos necesita a nosotros Amén. para transformar esta ciudad. Amén. Entonces debemos tener fe en que Dios puede transformar la ciudad, puede transformar la comunidad, puede transformar mi familia. Amén. Si quizás mi familia no me acompaña mucho o hay gente que no cree en ti, decirle: Señor, utilízame en este núcleo. Quiero ser tu ejemplo. Porque claro, también cargamos los cristianos con una mochila de alguna forma moral. Porque empiezan a decir, el no cristiano tiene la facilidad también para decir: bueno, si tú eres cristiano, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué reaccionas así? ¿O por qué eres así? Pero mi respuesta ante eso es: soy tan igual de imperfecto que tú. Pero la diferencia es que tengo a alguien que me da el perdón, en alguien en quien siento la gracia del Señor, y quiero que esa gracia también la sientas tú. Del perdón, porque muchas veces enjuiciamos mucho y nosotros mismos también estamos igual o peor. Entonces, mirar al otro como alguien igual a mí, lo haría Jesús. Porque Jesús miraba con amor, miraba con compasión, no para que su vida siguiera igual, sino para que su vida fuera transformada. Amén. Entonces, mi vida llena del Espíritu Santo del Señor va a hacer que la otra persona llegue a Cristo de alguna forma.
Claro, uno puede decir, llevo predicándole a esta persona 20 años, pero uno nunca sabe cuándo el Señor hará fructificar esa semilla. No perder la fe en eso, no perder la fe en que Dios sí puede utilizarme como instrumento. Porque a veces esperamos que solo el pastor haga las cosas, o que solo el líder haga las cosas. Si yo tengo el título más grande que puede tener una persona, que es el Hijo de Dios. O sea, no hay más título más grande que ese. Entonces a veces catalogamos a las personas, no, es que el pastor tiene que venir a orar por mí. Bueno, si yo también puedo orar. ¿Sí o no? También el mandato a ser lleno del Espíritu Santo no fue a los líderes de la iglesia. Fue a todos. Fue a toda la iglesia. Fue al que viene llegando, fue al que lleva 50 años, fue al niño que está creciendo también. Porque a veces caemos en esto de claro, como no estoy lleno del Espíritu Santo, recurro a las personas que, no, es que tú estés más cerca de Dios. Como la típica respuesta, o la típica petición. Pero hermanito, si usted aceptó a Cristo, sí, aceptó a Cristo. Entonces, ore con fe. Ore con fe porque usted es hijo de Dios. Entonces tenemos que empoderarnos en esa postura de ser hijo de Dios, porque Él quiere llenarnos de su presencia y quiere que nosotros reclamemos en algún momento sus promesas. Porque Él quiere vernos bendecidos emocionalmente, espiritualmente y en toda la área de nuestra vida. En tercer lugar, la alabanza, la adoración y acción de gracias y la sumisión. Cuando somos llenos del Espíritu, saldrá alabanza de nuestra boca, habrá una actitud de adoración en nuestro corazón, seremos personas agradecidas que levantan acción de gracias al Señor y estaremos dispuestos a sujetarnos y someternos a la buena voluntad de Dios y someternos unos a otros. Es decir, como el punto, como la guinda que corona la torta es cuando sé que un hermano está lleno del Espíritu Santo, es cuando hay una continua alabanza en su corazón, una gratitud por más que quizás la esté pasando mal, hay una alabanza en su corazón, hay una gratitud hacia el Señor. Señor, tú eres bueno todo el tiempo. Entonces, claro, a veces vemos personas que suelen quejarse comúnmente o recurrentemente y hay que invitarlas a que sean llenas del Espíritu Santo, a que se empoderen en su condición de hijos de Dios. Porque, como decía anteriormente, el título más grande que podemos tener es el hijo de Dios. No es si soy director de alabanza, no es si soy pastor o un gran evangelista o un gran predicador. Esas son solo funciones que cumplimos dentro de la iglesia. Amén. Pero todos somos iguales ante los ojos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pregunta, les voy a dejar una pregunta para que ustedes la tengan en su corazón y puedan meditar en ellas. ¿Estás lleno del Espíritu hoy? ¿Has experimentado el fruto del Espíritu en tu vida? Oremos para ser llenos del Espíritu Santo cada día y reflejar el fruto del Espíritu. Amén, que el Señor nos ayude. Es una palabra muy profunda que nos confronta, a mí me confrontó primeramente, pero que siempre pienso en esto. Si Jesús necesitó solo a 12 personas, imperfectas, impuras, igual que nosotros, tercos como Pedro, como Tomás, un poco incrédulo. Si Dios utilizó a esas 12 personas, ¿cuánto más puede utilizar a nosotros que hoy día tenemos más recursos para predicar el Evangelio? Así es. Porque al final el Señor quiere que, dice su deseo, mi deseo es que todos sean salvos. Obviamente en su propósito, Él sabe quiénes son los salvos, yo no. Pero mi deber es predicar el Evangelio y traer a alguien a Cristo. Y hoy día más que nunca, la sociedad, como esta hoy día, necesita de Cristo. Porque hoy día hay una crisis de identidad en la sociedad. Hay una crisis de decir, ¿quién soy yo? Hoy día no sabemos si las personas son una puerta, son un animal, son un árbol. Y es porque hemos dejado al mundo de alguna forma caerse en su merced cuando el Señor nos llamó a decirles, hey, la identidad está en Cristo. La identidad, mi identidad no es ser esto, no es ser lo otro, mi identidad es ser hijo de Dios. Entonces cuando tenemos una identidad clara en quiénes somos, la otra persona no va a dudar en quién soy yo. Las personas siguen a las personas que creen firmes en sus convicciones, que están firmes en su pensamiento. Y si el mundo ve a los cristianos firmes en amor, firmes en mansedumbre, firmes en templanza, firmes en paciencia, créanme que todas las iglesias serían llenas. Así es. Pero nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo y es traer gente a Cristo. Gente que sea renovada, gente que sea quebrantada por el Espíritu Santo. Gracias. Primero por mi familia, después por mi comunidad, por mi trabajo
y por mi ciudad, porque al final las familias son las que transforman las sociedades. Amén. Y hoy día el diablo vino a destruir la familia. Así es, Señor. Vino a decirle al mundo que existen otros modelos de familia, pero que tarde o temprano se va a dar cuenta el mundo que no es el camino. Porque la Biblia dice que al hombre tiene muchos caminos que le parecen rectos, pero sus fines son de perdición. Así es, Señor. Entonces hoy día la invitación es a que seamos llenos del Espíritu Santo, no solo para nosotros, porque Dios a través de eso también nos va a bendecir, sino para compartir de esta llenura al que está al lado. Amén. Porque tarde o temprano ese familiar va a llegar a Cristo, ese familiar va a conocer realmente quién es Jesús. Mi vecino, mi compañero de trabajo. Así que el Señor les bendiga, les dejo esta hermosa palabra primero en mi corazón y en ustedes, para que la mediten y para que trabajemos en esto día a día. Amén. Un día a la vez, que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie para orar. Amén. Gracias, Señor. Jesús, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra, porque siempre nos confronta y nos motiva a ser mejores, Jesús. Ayúdanos.